Continuando con la serie de los 10 mandamientos, esta mañana iniciamos con la segunda tabla del Decálogo, que por cierto también inicia con el quinto mandamiento. Y este quinto mandamiento hoy lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 16. Y vamos a dar lectura para ver el mandamiento, el cual es objeto de nuestro estudio en esta mañana. Deuteronomio capítulo 5, verso 16 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Continúa diciendo el verso: para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Podemos resumir el quinto mandamiento en la expresión: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Es necesario decir que este mandamiento no solo involucra a los hijos, como se podría pensar. Ciertamente es un mandato directo para los hijos, pero también involucra a los padres. ¿Por qué? Porque los hijos son responsables por honrar a sus padres y los padres son responsables por enseñar a sus hijos este mandamiento. Y es de estos dos puntos principales que va a desprenderse la enseñanza de esta mañana. Así como la Biblia nos enseña que debemos honrar a nuestro Dios, también nos enseña y nos impone honra a papá y a mamá. La palabra honra es sinónimo de respeto y obediencia. Es más, en la Biblia, la palabra de Dios para todos, podemos leer: respeta a tu mamá y a tu papá. Respeta a tu papá, respeta a tu mamá, dice la Biblia, la palabra de Dios para todos. Cierto niño japonés que viajó a los Estados Unidos se encontró con una escena que lo asombró. Él ve a una madre americana diciéndole a su hijo que le pase un vaso con agua. A lo que el hijo respondió: no quiero. Cuando este niño japonés observó este cuadro, observó esta imagen, realmente se quedó sorprendido, se quedó atónito, porque en la cultura japonesa la honra a los padres es algo que se toma muy en serio. No quiero, le dijo este niño a su madre. Y mire, ciertamente, ¿cuántos hijos responden de esta manera ante una petición, ante una orden de papá o de mamá? No quiero, no puedo, no me da la gana, no me molestes, papá, no me fastidies, en otro momento lo haré. Parecería que los hijos están cansados de las reglas, como sucedió con el hijo pródigo, ¿lo recuerda? El hijo pródigo, de una manera muy altanera, le dijo a su padre que le dé la herencia. Imagínense, y hago un paréntesis aquí. Oh, es tremendo saber que un hijo le está pidiendo a sus padres en vida la herencia. Eso da mucho que pensar. Y tocando este tema, queridos hijos y queridos padres, quiero recordarles algo. Lo que papá y mamá hayan logrado les será útil a ellos hasta el final de sus días. Y si en algún momento, por cuestiones de salud, los padres tienen que vender todo lo que lograron en pos de esto, son sus bienes. Ellos lo hicieron. Mucho cuidado, querido hijo, con una actitud equivocada en cuanto a aquello. Este hijo pródigo
estaba cansado de las reglas de papá y de mamá. Pidió su herencia y se fue de casa. Y usted sabe lo que continúa diciendo la parábola y en qué terminó la vida de este joven muchacho. Parecería, dije, que muchos hijos están cansados de las reglas en la casa. No quieren someterse a ellas. No quieren acatar órdenes de sus padres. Pero es necesario en este punto decirle, querido hijo, y recordarle algo. Cualquiera sea la edad que tenga, mientras usted esté en la casa de papá, esté en la casa de mamá, usted va a tener que acatarse a sus reglas. Pero pastor, ya soy todo un hombre, ya soy todo una mujer, pastor. Bueno, mire, tengas 20 años, o tengas 50, o tengas 10, mientras estés en la casa de papá y de mamá, te tendrás que sujetar a las reglas. ¿Alguien me está entendiendo? Te tendrás que sujetar a las reglas. Más allá de lo que usted pueda creer o de lo que pueda pensar, le guste o no le guste, lo lamento. La honra para los padres, queridos hijos, no es algo opcional. No es si usted quiere honrarles, no es si usted quiere obedecerles, no es si usted quiere hacerlo. La honra para los padres no es algo opcional. Si usted lee el verso, dice, honra a tu papá y a tu mamá, como Jehová tu Dios te manda. No si lo quieres hacer, no, es una orden divina. Es un mandato del cielo. Hónralos, respétalos, sé obediente a ellos y punto. Cierta jovencita un día me dijo, pastor, usted no conoce a mis padres. Papá y mamá me abandonaron. Nunca se hicieron cargo de mí. Y cuando ya soy ahora una mujer, ellos se aparecen en mi vida. Ellos no saben cuánto yo sufrí. Ellos no saben cuántos le necesité. Ellos no saben la falta que me hicieron y el dolor que me causaron, pastor. Y usted ahora me está diciendo que yo debo honrarles. Ellos no son dignos de que yo les honre, de que yo les respete, de que yo sea obediente a ellos. No lo son, no son dignos, pastor. No me pida aquello. Bueno, meditemos en el verso. Esto no es opcional. El verso no nos dice, honra a tus padres si es que ellos se lo merecen. Sí. Mire, ciertamente hay padres que no merecen la honra de sus hijos. No han hecho mérito alguno para que ellos. Es una gran verdad. Pero vuelvo a recalcar, este mandamiento no es opcional. Es exactamente eso, un mandamiento. Hónralos, aunque no se lo merezcan. Y algo en este mandamiento que nos llama la atención es que es el único de los 10 del Decálogo que tiene un plus, que tiene una promesa, que tiene una bendición si es que lo cumplimos. Leamos el verso para poder entender a qué me estoy refiriendo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Primera promesa, primer beneficio de cumplir el mandamiento, para que sean prolongados tus días, es decir, para que vivas largos días, para que vivas y tengas una buena vejez. ¿Cuántos quieren vivir hasta viejitos? ¿Quieren tener larga vida? Muy bien. Entonces, hay que meditar en esto.
Honra a papá y a mamá y vivirás larga vida. Y no solo vivirás larga vida, viene el segundo beneficio. Dice, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser prósperos? Aquí está la clave. Honra a tu padre, honra a tu madre. Y entonces como consecuencia vivirás largos días y te irá bien. Todo lo que hagas será prosperado, serás bendecido. Oh, mire, qué hermoso es este mandamiento. Y qué precioso la promesa que está incluida en él. Si a un hijo le está yendo mal, debería hacerse una pregunta muy seriamente. Querido hijo, si a usted le está yendo mal en la vida, debería hacerse muy seriamente la siguiente pregunta. ¿Cómo me estoy comportando con mis padres? ¿Qué estoy haciendo al respecto con ellos? ¿Estoy siendo causa de gozo, de alegría para ellos? ¿O estoy siendo causa de tristeza y aflicción? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás larga vida y te irá bien. Te irá muy bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te dé. Para nosotros los cristianos, el referente en todo, ¿quién es? ¿Quién es? Mahoma, Buda, el vecino, el cantante, el pastor. No. ¿Quién es para nosotros el referente en todo? Jesucristo. Por eso somos cristianos, pues, iglesia. Jesucristo es nuestro referente en todo. Es más, nuestra meta es ser como Cristo. Llegar a la estatura, a la imagen del varón perfecto. Jesucristo es la meta del cristiano. Y en cuanto a ser hijo, nuestro Señor y Salvador sigue siendo nuestro gran ejemplo. Mire, nuestro Dios, Jesucristo, el Dios que se hizo carne, fue obediente con sus padres, les honró, se sujetó a ellos, les obedeció, tanto a sus padres terrenales como a su Padre de los cielos. Acompáñenme a leer un par de versos. Lucas capítulo 2, verso 51. Refiriéndose a Jesús y sus padres, miren lo que dice el versículo. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, es decir, a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué dice este verso? Jesús estaba sujeto a sus padres. Me gusta cómo lo dice la Biblia. Dios habla hoy, el mismo verso. Entonces volvió con ellos a Nazaret, Dios habla hoy, donde vivió obedeciéndolos en todo. Jesús fue obediente a sus padres en ciertas cosas. En todo. En todo. Cuando José le decía a Jesús, Jesús, por favor, anda a la tienda a comprarme una libra de arroz. Usted puede imaginar a Jesús diciendo, papá, déjame que estoy viendo la televisión. Cuando María le decía a Jesús, Jesús, por favor, recuerda que hoy te toca lavar los platos. ¡Mamá! ¿Por qué a mí? A mis hermanos, mamá. Usted solo puede imaginar a Jesús en esta posición. Como es la de muchos hijos. Que más se tardan un día en pelear a quien le toca lavar los platos y nadie lo hace. Usted puede imaginarse en esta posición. Jesús, por favor, llévale esto a tal persona.
No tengo tiempo, papá, manda a otro, no lo voy a hacer. No. En la Biblia dice que Jesús era sujeto a sus padres y era obediente en todo. Puedo ver a Jesús, un hijo, tanto a edad temprana y ya a edad adulta, obediente. Papá y mamá les decían algo. Listo, papá. Listo, mamá. Algo más. Está bien. Estoy para servirte, papá. Cualquier cosa, cuenta conmigo, mamá. Cuenta conmigo. Mamá, ¿quieres que cocine hoy día? Listo, hoy voy a cocinar, papá. ¿Terminaste el trabajo en el taller? No, listo, yo lo voy a hacer. No te preocupes. Anda a dormir. Yo termino este trabajo. Nunca habíamos meditado en ese punto. Pero así dice la Escritura que era Jesús. Y por eso Él se convierte en un ejemplo para nosotros como hijos. ¿Cuál es su posición para con sus padres? Mire, yo les digo algo a mis hijos. Le digo, hijos, cuando papá habla, ustedes tienen que obedecer inmediatamente. Inmediatamente tienen que hacer caso. Papá o mamá no pueden repetir algo 2 veces. Es más, ni termino de hablar y ya ustedes tienen que hacerlo. Es el ejemplo que nos da el Señor Jesús. ¿Qué pasa, querido joven, cuando mamá te manda a hacer algo? ¿Qué pasa, querido joven, querido hijo, cuando papá te pide que lo ayudes en el trabajo? ¿Cuál es tu actitud? Mire, Jesús fue obediente a sus padres, se sujetó, los obedeció en todos. A sus padres terrenales, pero también a su Padre celestial. Juan capítulo 6, verso 38. Miren las palabras del Maestro. Miren las palabras de Jesús como hijo. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Miren lo que dice este hijo. Yo vine del cielo, pero no para hacer lo que me da la gana, en otras palabras, sino para hacer la voluntad, sino para seguir la orden de ¿quién? De mi Padre. Jesucristo como hijo siempre estuvo haciendo la voluntad de su Padre. Es más, recuérdelo en su agonía en el Getsemaní. ¿Cuál fue su oración? Padre, si es tu voluntad. Mire, quiero que mediten esto, querido hijo. Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú deseas, papá. Oh, y esto es un tremendo ejemplo. El hijo siempre queriendo ser obediente, siempre queriendo seguir la voluntad de papá. Pero, ¿cómo actuamos nosotros como hijos? Muchas veces somos intransigentes con nuestros padres. Creemos que podemos pedir las cosas de una manera atrevida, altanera, y que aún así nuestros padres tienen la obligación para con nosotros. Y ciertamente sí, estamos obligados para con nuestros hijos. Pero los hijos tienen que ser respetuosos. ¿Qué dijo Jesús? Que se haga tu voluntad, Padre. Quiero esto. Quisiera esto, Padre, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y si nosotros los hijos siguiéramos el ejemplo de Jesús, ¿cómo nos dirigiríamos a nuestros padres? Papá, mamá, quisiera o me hace falta tal situación, me hace falta un cuaderno. ¿Es posible que lo puedas comprar? ¿Habrá dinero para que me lo puedas comprar ahora? El ejemplo de Jesús. Pero ¿cómo lo hacemos? Papá, se me terminó el cuaderno, anda, cómpramelo ahorita. Y el más caro, el que tiene hojitas pintadas. Mi hijo, hoy no puedo. Papá, ¿qué te pasa? Cómpramelo ya, lo necesito ahora. Papá, dame esto. Mamá, lo de acá.
Tienes que dármelo ahora. Algunos, eres mi padre, estás en la obligación de hacerlo. Otros se sobrepasan y dicen, entonces, ¿para qué me tuviste, pues? Si no me puedes mantener y dar lo que yo quiero, ¿para qué me tuviste? ¿Para qué eres mi padre? ¿Qué dijo Jesús? Padre, si es tu voluntad. Oh, si siguiéramos el ejemplo de Jesús, qué bendición traeríamos sobre nuestras vidas. Papá, mamá, ¿es posible que hoy me puedas comprar esto? ¿Será que está en tu presupuesto hacerlo? Papá puede decir, está bien, hijo. O papá puede decir, hoy creo que no, hijo. No tengo el presupuesto para hacerlo. No te preocupes, papá. Voy a arreglarme. Voy a ver cómo podemos hacer hasta eso. ¿Hay algún hijo que me diga amén en esta mañana? Pero bueno, dejemos ya de hablar de la posición de hijos. Ahora vámonos a lo que en este mandamiento compete a los padres. Porque como dije en un principio, el quinto mandamiento es responsabilidad de los hijos, sí. Pero también es responsabilidad ¿de quién? De los padres. Es responsabilidad de cada padre y de cada madre poder instruir a sus hijos. Hay una gran verdad. Y esta lo dice Proverbios capítulo 22, verso 15. Dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. La necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Qué quiere decir esto? Que por naturaleza una persona nace siendo necia. Y esto lo podemos ver desde el niño recién nacido. A un niño recién nacido usted tiene que enseñarle a hacer lo bueno o lo malo. Lo bueno. ¿Por qué no lo malo? Porque lo malo ya lo sabe hacer. Todos nacemos con una naturaleza inclinada a hacer lo malo. Nadie te enseña a hacer lo malo. Mire usted a un bebé y mire usted a su padre. El padre le está diciendo, no vayas por aquí. No comas eso. No toques lo de acá. No te subas ahí. No vayas a caminar por acá. No abras esa puerta. No. Porque es la naturaleza con la que nacemos. La necedad está ligada al corazón del niño, del muchacho. Ahora, es nuestra responsabilidad ante esta situación, nuestra responsabilidad como padres, quebrantar aquella voluntad. ¿Y cómo la hacemos? Con la instrucción. Pero el problema es que muchos padres toman el camino fácil y no el difícil. ¿Cuál es el camino fácil, pastor? Es el siguiente. Un padre toma a su hijo, lo lleva a las instituciones educativas, los lleva a la iglesia y le dice, profesor, pastor, allí está mi hijo, haga un hombre de bien de él, cuídelo, ahí se lo dejo. A ver qué está pasando aquí. Ciertamente la iglesia tiene la responsabilidad de guiar al muchacho. Ciertamente las instituciones educativas, el colegio, el liceo, tienen la obligación y la responsabilidad de educar al muchacho, al niño, sí. Pero, hey, queridos padres, permítame decirle algo. Es nuestra responsabilidad, no la de ellos. Es nuestra responsabilidad y nosotros no podemos delegar una responsabilidad que nos corresponde a nosotros, a la iglesia, ni a la institución educativa. ¿Pero por qué se lo hace? Porque los padres queremos tomar el camino sencillo. Y no estamos dispuestos a pagar el precio de la instrucción.
¿Y sabe cuál es el mayor precio de instruir a alguien? Es dar ejemplo. Es el mayor ejemplo de instruir a alguien. Mire, yo puedo aquí hablarle a usted muy bonito, pero si yo no doy ejemplo, mis palabras se van al río, al aire, al mar o donde usted quiera que se vaya. Porque necesitamos dar ejemplo y los padres necesitan dar ejemplo para instruir a sus hijos. ¿Cuántos padres hay en esta mañana? ¿Cuántos de ustedes quieren tener hijos victoriosos, exitosos? ¿Cuántos quieren tener hijos que sean buenos cristianos? Amén, pastor, amén. Que mi hijo sea un buen cristiano, es lo que quiero. Hey, espéreme un momento. Si usted quiere que su hijo sea un buen cristiano, esto quiere decir que él debe conocer la instrucción de la palabra de Dios, ¿o no? Y para que conozca la instrucción de la palabra de Dios, él debe congregarse en una iglesia. Y para que él se congregue en una iglesia, usted, como padre, debe hacerlo, debe dar el ejemplo. ¿Cuántas veces me he tocado con padres que me dicen, pastor, mi hijo es esto, mi hijo es lo de acá? Pastor, por favor, hable con mi hijo, llévelo a la iglesia, que cambie, pastor, que cambie. Y muchas veces he preguntado a ese padre o a esa madre, ¿y usted? ¿Usted está viviendo en el temor al Señor? ¿Usted está haciendo ejemplo para sus hijos? ¿Usted se está congregando en una iglesia? No, pastor, pero yo quiero que él vaya, que él cambie. Oh, padres, perdónenme, pero estamos equivocados. Tenemos que ser ejemplos para ellos. Nosotros somos los que debemos instruir a nuestros hijos. Esto no es responsabilidad ni de la iglesia, ni de la institución educativa. Es nuestra responsabilidad como padres. Y voy a ir un poquito más allá y decirles que toda victoria de nuestros hijos, en gran manera, es una victoria nuestra. Pero también debo decirles que el fracaso de nuestros hijos, en gran manera, es nuestro fracaso. Y no podemos eludir, no podemos evitar esa verdad. Cuando un hijo ha fracasado, es porque la gran mayoría de veces, no todas, no puedo decir aquello, pero la gran mayoría de veces nosotros como padres hemos tenido la culpa del fracaso de él. Porque no hemos sido buenos padres. No hemos sido padres que los instruyan, que los corrijan. Nos hemos dado el camino sencillo, hemos tomado el camino fácil de dejar que hagan lo que les dé la gana. No hemos sido ejemplo para ellos. Y luego vemos a padres diciendo, oh Señor, ¿en qué he fallado? ¿En qué he fallado? Ha fallado. Y en mucho. Ha fallado en mucho. Porque no hemos sido buenos padres, no hemos instruido verdaderamente a nuestros hijos. Pastor, pero mis hijos no me honran. ¿Y por qué no te honran? ¿Te ganaste el respeto alguna vez de ellos? Aunque esto no tiene que ser un por qué los hijos no honren a sus padres. Pastor, mi hijo no me honra, mi hijo no me obedece. ¿No será porque nunca le diste ese ejemplo de moral, de ética? ¿No será porque en tu casa eras un borracho? ¿Cómo esperas que tu hijo no sea un borracho si como padre eres un borracho? ¿Cómo esperas que tu hijo sea una persona que hable con un buen léxico cuando en tu boca solo hay maldiciones y malas palabras? ¿Cómo esperamos como padres que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien cuando nosotros no lo somos? Es imposible, querido papá, querida mamá. Es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos.
Es que mi hijo no ora, pastor. Y perdóneme, pero usted tampoco lo hace. Mi hijo yo no lo veo leyendo la palabra. ¿Y usted? Mi hijo no lo veo congregándose. ¿Y usted? O quisiera que mi hijo sea un servidor en la iglesia. ¿Y usted lo es? Oh. ¿Cuál es la consecuencia de no instruir a un niño? ¿Cuál es la consecuencia de nuestro error como padres? Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz, es decir, amargura a su madre. En la palabra de Dios para todos, en ese verso, dice, es vergüenza para su padre. El hijo necio es vergüenza para su padre. Oh, querido hermano, yo estoy seguro que usted ha visto en más de una ocasión un hijo necio y cómo realmente es vergüenza para papá y para mamá. ¿O no le ha pasado a usted que está en un lugar público, en un centro comercial, en algún lugar y ve a un muchachito de 5, de 8 años haciéndole berrinche a su madre, levantándole la mano, gritándole a su mamá, gritándole a su papá? Estoy seguro que usted ha visto una de estas escenas. ¿Y para quién es la vergüenza? Es para los padres. La vergüenza es para los padres. Pero aquí hay una gran verdad. Nosotros como padres debemos preguntarnos, ¿qué está sucediendo? ¿Es acaso falta de instrucción? ¿Es acaso falta de ejemplo mío? ¿Le estoy permitiéndole a mi hijo que haga lo que le da la gana? Pastor, ¿y desde cuándo puedo instruir a mi hijo? Desde el primer día de nacido. Un día me preguntaron, pastor, mi hijo tiene 3 años de edad, ¿será que ya le puedo empezar a corregir? Oh, estás atrasado. ¿Cuánto, pastor? 3 años de tu vida, estás atrasado, lo has dejado hacer lo que quiera. El hijo necio es vergüenza para sus padres. Aquel hijo que anda delinquiendo por las calles, ¿acaso no es vergüenza para sus padres? Aquel hijo que lleva una nota a papá o a mamá. El profesor le dice, padre de familia, mañana me tengo que reunir con usted. Y usted va y precisamente no es para felicitarlo, sino es porque le va a decir la joyita que es su hijo. ¿Y se sentirá orgulloso un padre? Lamentablemente muchos celebran lo mal que hacen sus hijos, pero un padre sensato nunca lo hará. Es vergüenza para un padre que lo manden a ver del colegio para decirle, su hijo es un indisciplinado, su hijo es un rebelde, su hijo no acata las órdenes del profesor. Es vergüenza para los padres. Un hijo que está en la cárcel porque quebrantó toda autoridad, es vergüenza para sus padres. El hijo necio es vergüenza para sus padres. Pastor, ¿y qué hago? Mi hijo no me quiere obedecer. Yo le hablo, yo le enseño, pero mi hijo no me respeta, mi hijo no me honra. Mi hijo hace caso omiso a todo lo que le digo. Bueno, si ese es su caso, le voy a dar un consejo. Y este consejo, sé que va a alborotar a más de uno. Y más de uno me va a censurar. Pero antes de darle el consejo, tengo que decirle que el consejo que le voy a dar no es mío. Por favor,
El consejo que le voy a dar ahora, querido padre, no es mío. Así que toda la responsabilidad sea para el autor del consejero. ¿Quién es? Dios. Proverbios 23, capítulo 23, verso 13. Uno de los más grandes consejos del autor de la vida para los padres. Proverbios 23, 13. No rehuses. Padre, no rehuses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? No morirá. Verso 24. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, es decir, de la muerte. Oh. Yo no sé si lo está entendiendo bien. No rehuses, dice papá. No te niegues, no tengas miedo, no rehuses a castigar a tu hijo con vara. Ojo. Estamos hablando de castigo, no de maltrato físico. Necesito hacer la aclaración. Pero el autor de la vida dice, papá, no tengas temor. Castigar a tu hijo con vara, y aclara, no va a morir, no le va a pasar nada. Lo que sí le va a pasar es que lo vas a librar de la muerte. Ahora hay un problema, querido padre y querido hijo. Y es que hemos llegado a un punto bárbaro, donde el padre teme castigar a su hijo. ¿Por qué? Porque el hijo se le para al padre, se le para a la madre y dice, ni te atrevas, porque si tú me llegas a tocar, te demando y te meto preso. Imagínese usted a un hijo diciéndole a su padre, si me castigas, si me pones un pelo encima, un dedo encima, te mando preso. Los psicólogos dicen en cuanto a esto, padres, no castiguen a sus hijos porque se van a traumar. Oh, perdóneme. Mire, yo no sé si soy el único que no me doy cuenta, pero yo no creo estar traumado. O sea, no sé si usted me ve cara o actitud de traumado a mí. Y creo que si así lo fuera, usted no estaría en esta iglesia. Mire, mamá tenía la vara. Aquí le llamamos el látigo de cuero de vaca. Y le doy gracias a mamá por ese látigo y por el castigo que me daba cada vez que lo necesitaba. Si no fuera por el castigo de mi madre, mire, hoy día no fuera un ministro del evangelio. Pero hoy la psicología dice, oh, cuida, no te atrevas, padre. Es la peor forma de corregir a tu hijo. No le toques, se va a traumar, va a crecer traumado el muchacho. Va a traumar mi hijita. Ahora, ¿a quién le hace caso? La autoridad dice, no puedes corregir a tu hijo, no le puedes tocar. La psicología dice, se te trauma el muchacho. La palabra de Dios dice, corrígelo, dale con vara, no va a morir, no te preocupes, lo vas a librar de la muerte. Ahora la pregunta es, querido padre, ¿a quién le hace caso? ¿Al gobierno? ¿A la psicología? ¿O a la palabra del Señor? Oh, la desgracia de la humanidad es que se ha puesto la palabra del hombre y la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Esa es la desgracia y el caos de este mundo. Por eso estamos como estamos, señores.
Porque se está poniendo la ley del hombre por encima de la ley de Dios. La ley de Dios se la está poniendo por debajo y se le hace más caso al gobierno y a la psicología. Hijos perdidos, hijos descarriados, hijos delincuentes, hijos que atrevidos, contumaces con su papá, con su mamá. ¿Por qué? Porque el niño se va a traumar si lo tocó. Que uno de mis hijos me venga a decir, papá, te demando. Bueno, me mandas preso, pero te vas bien latillado, carajo. Hijos teniéndole miedo a sus padres. Padres teniéndole miedo a sus hijos. Señores, una perversión del plan original de nuestro Dios. Hijos, honren a su padre y a su madre, como Jehová Dios te manda. Hónrales. Queridos padres, enseñen a sus hijos a honrarles. Enseñen a sus hijos disciplina. Enseñen a sus hijos valores. No sea usted el culpable de la desgracia de ellos. Ciertamente dice la Biblia, hay hijos, hay padres buenos, hijos malos, pero también hay padres malos y hay hijos buenos. Querido padre, no permita que su hijo sea malo, porque usted es malo. Corríjalo con amor, pero también con autoridad y sobre todo con temor en la palabra del Señor. Queridos hijos, honra a tu padre, honra a tu madre. Ellos fueron y son el instrumento de Dios para que tú estés en esta tierra. Después de Dios, todo se lo debes a ellos, aunque no lo merezcan.